Las personas refugiadas no deciden salir de sus países. Se ven forzadas a hacerlo porque huyen de diferentes situaciones como violencia, discriminación, persecución, acoso, entre otros factores. ¿Qué tipo de apoyo psicológico y emocional se les puede brindar a la población refugiada acá en México? De eso vamos a hablar en el programa de hoy de Con los Refugiados, acá en Justicia TV. Acompáñenos. Hola, ¿cómo están? Gracias por acompañarnos en una emisión más del programa Con los Refugiados, acá en Justicia TV. Hoy tenemos un programa muy interesante, diferente diría yo. Los refugiados y las personas refugiadas no deciden salir de sus países. Ellas tienen que huir o se ven forzadas, digamos, a huir y a salir de sus países de origen por diversas causas. Lo hemos comentado en otros programas de Con los Refugiados, como violaciones, discriminación, acoso, persecución. Pero, ¿cuál es el tipo de apoyo psicológico o emocional que a estas personas se les puede brindar desde diversas instituciones, diversas organizaciones? De eso vamos a hablar en esta emisión y para eso quiero presentarles a nuestros panelistas. Nos acompaña Sofía Comadurán. Ella es coordinadora de Asistencia Humanitaria de PCR, programa Casa Refugiados. Bienvenida, Sofía. Muchas gracias. Gracias. También nos acompaña Claudia Martínez. Ella es asistente de protección para ACNUR México. Claudia, bienvenida. Hola, ¿qué tal? También está con nosotros Víctor Jiménez. Él es psicoterapeuta y especialista en estas temáticas. Víctor, bienvenido. Gracias. Y también nos acompaña Ariel Flores. Él es asesor del Instituto Juconi. Muchas gracias. Gracias por estar acá con nosotros. Bueno, como comentábamos, en diferentes momentos, digamos, del ciclo de movilidad, las personas migrantes y personas solicitantes de asilo, personas refugiadas, tienen que lidiar con diferentes escenarios, dificultades que marcan sus vidas. En un inicio porque tienen que desplazarse forzosamente, tienen que huir de sus países por diversos factores. Explicábamos al inicio, lo hemos comentado, son situaciones muy difíciles. Luego en el trayecto, digamos, en esta ruta irregular que ellos hacen para llegar a otros países donde solicitan el asilo, también se ven enfrentándose a riesgos de diferentes tipos. Y una vez que han llegado al nuevo país, en este caso a México, acá inician, digamos, una nueva vida. Inician procesos desde diferentes enfoques y esos procesos también marcan sus vidas y les afectan de alguna manera psicológica y emocionalmente. Me gustaría iniciar tal vez un poco poniendo en contexto a qué nos referimos con el impacto psicológico y emocional en general, y para eso, Víctor, te pido por favor que nos apoyes con este concepto un poco. Claro que sí. Perdón, estamos hablando de una afectación psicológica y emocional en diferentes momentos, ¿no? Podemos distinguir 4 momentos principales que son el momento pre-migratorio, el momento de la transición, es decir, la jornada, la travesía hacia el nuevo país, hacia el nuevo lugar donde se están desplazando, el momento también de la detención, que en muchos casos se da, y todo el proceso de asimilación para el nuevo país, y el momento postmigratorio. ¿De acuerdo? Entonces, en estos 3 momentos hay estresores psicológicos muy grandes, muy importantes que tendríamos que tomar en cuenta. Todas las personas que están en contacto con refugiados, pues nos permitirá esto tener un mejor contacto con ellos, dar una mejor atención. Y yo creo que lo primero que tendríamos que entender es cuál es la situación en que las personas vivieron en su país de inicio y que las hizo migrar, que las hizo
tener que huir, ¿no? de su país. Y pues en este caso tenemos, sobre todo la gente que viene de Centroamérica, pues un incremento altísimo en la violencia que hace que las personas vayan a buscar mejores condiciones de vida en general y sobre todo en el caso de los niños, que sucede que los padres en muchas ocasiones envían a los hijos solos para que puedan tener mejores condiciones de vida en general. Ya de entrada ahí vemos que hay una separación fuertísima. Hay pérdidas de muchos tipos de la comunidad a la que pertenecen. Hay una pérdida del entorno familiar y además, habrá que considerar también el entorno de violencia del que están huyendo, claro, que en muchas ocasiones pues involucra a niños, adolescentes y adultos. En el caso de los adolescentes, pues está los grupos, las pandillas, ¿no? Grupos criminales y pandillas que aterrorizan a la región y que han provocado también ya mucho estrés psicológico en la población en general y en estas personas. Entonces, hay separaciones, hay pérdidas, hay duelos que elaborar. Está también el contacto con una gran violencia. Y bueno, todo esto contribuye a que las personas se desplacen y están saliendo en esas condiciones. En muchas ocasiones ya han tenido pérdidas anteriores ellos, pues los padres o los hijos ya se han desplazado anteriormente y entonces la separación ha sido una separación indefinida, ¿sí? Entonces, este es, digamos, que el antecedente que habrá que tomar en cuenta en la atención psicológica y emocional a las personas refugiadas. Muy bien, gracias, Víctor. Quiero continuar, digamos, comentando un poco en el caso, por ejemplo, de PCR, Programa Casa Refugiados, con Sofía, que nos comentes tú el programa, digamos, qué tipo de personas recibe, cómo hace esta atención Programa Casa Refugiados. Bueno, Programa Casa Refugiados es una asociación civil mexicana, trabajamos en colaboración con el ACNUR y nosotros ya tenemos una ruta muy establecida de atención. Primero pasan por asistencia humanitaria. Asistencia humanitaria pues justamente indaga estas necesidades urgentes que hay que atender, como puede ser alojamiento, subsistencia, seguridad, ¿no? Si la persona no tiene estas necesidades básicas cubiertas, no puede empezar también a trabajar a un nivel emocional, ¿no? Entonces, primero cubrir esta parte, después también pasan al área de integración, justo para conocer cuáles son sus derechos, que pueden trabajar en México, cómo integrar a sus niños a la escuela. Y también tenemos otra área como el área legal, y el área de monitoreo. El área legal ayuda básicamente a las gestiones migratorias, en sus procesos también si tienen alguna dificultad, y monitoreo va a las casas de las personas justo para verificar cómo va su integración. Todo esto está en un marco de cultura de paz, entonces nosotros trabajamos con el área de educación para la paz, que es quien nos ayuda justo a crear redes y hacer que este trabajo sea en equipo. Los perfiles que nosotros recibimos son súper variados, desde nacionalidad, ¿no? Recibimos población venezolana, colombiana, centroamericana, por supuesto, pero también tenemos algunos perfiles que a lo mejor no pensaríamos que están en México, ¿no? O sea, por ejemplo, hace 2 semanas llegó una familia de Kirguistán, que es como súper compleja su integración porque además hablan ruso, claro, ¿no? Personas haitianas, personas africanas, etcétera, ¿no? En grupos etarios es muy diverso, ¿no? Vienen hombres, mujeres solas, pero también familias, madres solteras, padres solteros, ¿no? Y pues también pues hay que hablar mucho como de las condiciones en las que vienen, ¿no? Vienen muy estresados, con mucha incertidumbre, ¿no? Con miedo, ¿no? Como de esta persecución que han pasado, a lo mejor llegaron a Tapachula y tuvieron que seguir migrando porque allá se encontraron a sus agentes persecutores. Y pues no obviar la violencia de nuestro país, que aquí también llegan a México y ya los asaltaron, ya se ubicaron en las zonas más vulnerables, ya tuvieron que desplazarse al Estado de México para poder tener una renta, ¿no? Sí. Ok. Digamos, en el caso de PCR recibe adultos y también niñez y adolescencia, ¿no? Sí, pero acompañada. Ok, acompañada, muy bien. Tenemos también a la Fundación Juconi y Ariel, coméntanos un poco
en el caso de niñez y adolescencia, que es a lo que ustedes, pues, digamos, la población con la que ustedes trabajan? Sí, nosotros trabajamos principalmente, como mencionas, con niñez y adolescencia afectadas por violencia y procuramos hacerlo en acompañamiento con sus familias, ya sea niñas, niños y adolescentes que están con sus familias previniendo que salgan, ¿no? Ayudando a generar ambientes seguros dentro de sus familias, o con niños y adolescentes que han perdido cuidados parentales para procurar que en algún momento puedan reintegrarse con sus familias ya como espacios seguros. Y actualmente estamos desarrollando un programa piloto en conjunto con ACNUR que está enfocándose a trabajar con niñas, niños y adolescentes que han pasado por este tránsito del que se ha hablado, que no vienen acompañados por adultos responsables de ellos y que están solicitando su situación de refugiados o ya se les ha reconocido, para que puedan estar no en albergues o centros, sino que puedan estar en familias, ¿no? Esta modalidad que, bueno, ya está reconocido dentro de la ley, pero que no es algo que se esté llevando tanto a cabo en muchos estados, lo que vienen siendo las familias de acogida, ¿no? Entonces, el programa que estamos llevando a cabo es preparar familias para que puedan brindar acogimiento a estas niñas y estos niños y adolescentes que han estado en este tránsito, para que puedan tener un espacio familiar en el cual desenvolverse, digamos, en este afán de restituir sus derechos, ¿no? Como todo lo que se trata de hacer con cualquier niña o cualquier niño que ha perdido este tipo de cuidados familiares, para que puedan tener una transición a un estado ya definitivo, ¿no? Que en algún momento puedan reintegrarse con sus familias o que puedan transitar hacia vida independiente, pero que lo hagan a través del acompañamiento de una familia. Ok. En el caso de ACNUR, Claudia, tú nos comentabas que hay una línea de apoyo a través de la cual las personas solicitantes de asilo o personas ya refugiadas pueden, digamos, marcar y se les atiende de manera directa en la unidad donde la que tú trabajas, pues. Coméntanos un poquito más de esta herramienta y de otros espacios donde se da este contacto con ellos. Bueno, cuando las personas refugiadas llegan al país, que estamos ya justo en este momento ya post-migración, sí, ellas llegan al país y generalmente entran por la frontera sur. Nosotros tenemos oficinas de terreno en la frontera sur que dan atención directa a las personas. Pero aquí en la Ciudad de México, como está lejos de la frontera, no siempre ya alcanzan a llegar las personas y tener un primer contacto con nosotros. sí. Entonces nosotros tenemos instituida una línea de ayuda que es para todo el país. Es una línea gratuita en la que las personas se pueden comunicar directamente con la oficina de ACNUR aquí en la Ciudad de México desde cualquier punto del país. Y nosotros, nuestra misión es informarles de la posibilidad de acceder al procedimiento de solicitud de la condición de refugiado en México. Informarles todos los derechos y las posibilidades que ellos tienen para poder restablecer sus vidas aquí en el país. Y sí, trabajamos en colaboración en la Ciudad de México con PCR. Entonces, generalmente todas las personas que llaman a la línea de apoyo, o una gran cantidad de esas personas, son referidas a Programa Casa Refugiados y ellos les brindan la atención directa. Sin embargo, nosotros también en la oficina tenemos las puertas abiertas para las personas que llegan aquí a la Ciudad de México, solicitantes o ya refugiadas, y que tienen alguna duda en específico, algún problema muy particular. Como la Agencia de Naciones Unidas es, digamos, la que reconoce a las personas como quien brinda protección, sí, que en México la verdadera institución que brinda la protección es Comar, pero digamos que en este imaginario de las personas, ACNUR es la agencia que atiende refugiados, entonces tenemos que tener la puerta abierta. Sí. Cuando llegan las personas a las oficinas de aquí de la Ciudad de México, las atendemos. Y también hacemos canalización, ya sea a unidades de protección de la misma agencia o con nuestros socios como PCR o a socios legales, dependiendo de la situación por la que estén pasando. Incluso me compartías que hay atención incluso desde antes de que las personas salgan de sus países también. Bueno, nosotros en esta unidad de atención también tenemos contacto con las personas vía una página de internet que se llama Confía en el Jaguar. Confía en el Jaguar es algo que ya se ha dado
a conocer muchísimo y hay gente que lo conoce desde sus países. Entonces, a veces cuando las personas pretenden iniciar esta jornada y salir de su país para venir a México, se ponen en contacto con nosotros a través de Confía en el Jaguar. Y allí es donde nosotros les damos la primera información para que ellos cuando lleguen a México sepan qué hacer, con quién acudir, qué derechos van a tener, cómo es el procedimiento. Y es una situación interesante porque se sienten mucho más seguras de emprender el viaje, ¿no? Ok. Ahora que ya entendemos un poco, digamos, cómo trabaja el concepto más bien de qué siente una persona que va a decidir salir en el caso de una persona migrante o una persona que se ve forzada a salir de su país en el caso de los solicitantes de asilo y refugiados, me gustaría que compartiéramos un poco, quizás regresando con Víctor, ¿qué piensa una persona, qué siente una persona, ya incluso con adjetivos para que la gente que nos está viendo en sus casas o en diferentes plataformas pueda conocer un poquito de cómo es la mente, qué traemos de carga emocional? Bueno, hay una fuerte carga emocional y psicológica, pues en el camino, como decíamos, se viven muchísimas cosas. Es un camino lleno de riesgos en muchos sentidos, dependiendo de cómo la persona haya llegado al nuevo país. Están también el riesgo de las personas que trafican, ¿no?, con los propios migrantes o que les ayudan a cambio de una paga. Y en muchas ocasiones pues hay explotación de diferente tipo, hay abuso. Tenemos que tomar en cuenta también que en muchas ocasiones los migrantes son víctimas de grupos organizados que los extorsionan o que los secuestran y piden a la familia dinero por su rescate. Todas estas situaciones que se van viviendo pues son traumáticas. Entonces, a uno les tocará vivir algunas cosas, a otras, en el mejor de los casos, no las vivirán, pero hay una alta probabilidad de que sí suceda esto. Entonces, a lo largo del camino se van acumulando traumas, experiencias verdaderamente fuertes, emocionales, que además no hay oportunidad para tratarlas, porque hay que estar listos para defenderse, hay que estar listos para encarar las nuevas situaciones, lo que me vaya presentando el proceso, ¿no?, de migración. Entonces, pues esto es algo que habrá que tomar en cuenta también. El trastorno, digamos, principal que podríamos encontrar en los migrantes y los refugiados debido a estas condiciones es el trastorno de estrés postraumático, que es un trastorno de ansiedad y que se caracteriza por pues flashbacks, sobre todo, es decir, un retroceso constante a las situaciones que se han vivido, las situaciones difíciles. Se puede presentar en forma de pesadillas también, o sueños de terror, pero incluso en momentos de la vida diaria, en la vigilia. Entonces, es esto, hay despersonalización, hay una confusión entre esto es el presente o es el pasado, lo que estoy viviendo, todavía estoy en aquella situación o ya no. Hay alteraciones en la personalidad, reactividad emocional, ¿sí?, aislamiento también. Entonces, ese es en términos muy generales, el perfil que podríamos encontrar. Las afectaciones mentales y emocionales tienen un gran índice dentro de la población migratoria y los refugiados. Se dice que es hasta alrededor del 50% de probabilidad de desarrollar algún trastorno de ansiedad, como el trastorno de ansiedad social, ansiedad generalizada, que es el trastorno de estrés postraumático, depresión y algunas otras conductas y padecimientos.
Ok. mentales. Entonces, eso es lo que vamos a encontrar. Muy bien, gracias, Víctor. Es momento de hacer una pausa y con este contexto, digamos, de lo que nos acaba de explicar, Víctor, vamos a regresar a conocer entonces qué estamos haciendo desde las diferentes organizaciones. Ya regresamos. Continuamos Con los Refugiados abordando el tema del apoyo psicológico y emocional para población refugiada, población migrante desde diferentes organizaciones. Me gustaría, ahora que ya Víctor en el bloque anterior nos explicaba un poco de cuál es el sentir, cuáles son las emociones que afloran o las dificultades emocionales y el impacto psicológico de toda la ruta, digamos, de verse desplazado forzosamente y entonces llegan a un nuevo país. Claudia, compártenos un poquito desde el lado de ACNUR, digamos, el enfoque del trabajo que hace ACNUR acá en México. ¿A qué se enfrentan estas personas? ¿Ustedes reciben estas llamadas, reciben estas historias? ¿Hay frustraciones? Compártenos un poquito. Sí, bueno, las personas que están recién llegadas generalmente traen este sentido de urgencia, ¿no? Claro. Vienen huyendo. Y a veces tener que enfrentarse a un procedimiento que va a tomar más de 6 meses les impacta, porque ellos quisieran que las cosas se resolvieran rápidamente, ¿no? Por supuesto. Volver a reconstruir algo pronto. Y cuando uno les informa, pues no, tienes que tener calma y paciencia, vamos a iniciar un proceso que va a tomar un tiempo y mientras vamos a ir dándote apoyo, asistencia, información. A veces las personas se confunden, ¿no? O hay personas que son detenidas cuando llegan al país, ingresan a México y las llevan a estaciones migratorias. Y sus familias en sus países de origen o aquí, cuando tienen familias aquí en México o conocidos, nos llaman muy angustiados porque están detenidos en las estaciones migratorias. Entonces tenemos que hacer un trabajo de información para que ellos sepan que, bueno, una estación migratoria no es un reclusorio, que tienen derechos, que van a ser atendidos, ¿no? Que van a entrar en el procedimiento. Y aparte porque traen prejuicios, ¿no? También seguro alguien de boca en boca les ha comentado, no, al llegar allá te va a pasar esto o lo otro y hay digamos, prejuicio de algunas situaciones. Sí, entonces básicamente nuestro trabajo en la línea de ayuda y a través de Confía en el Jaguar es que todas las personas tengan toda la información que necesitan para poder tomar decisiones y para poder entender a qué se van a enfrentar ahora en México y hacer un trabajo de contención, pero nosotros no lo hacemos como psicólogos, sino lo hacemos como profesionales de la protección internacional, ¿no? Ellos tienen que saber que ellos pertenecen a un grupo muy específico de personas que son merecedores de protección internacional, que tienen derechos y que México tiene instituciones y organizaciones que te van a trabajar en su favor, ¿no? Y van a tener que bajar un poco la velocidad con la que llegan. Cuando tú les das esta información, ¿tú percibes que ellos se sienten, digamos, un poco más aliviados? La información siempre los alivia y nosotros tratamos de que la información les quede perfectamente clara. No importa si nos tardamos media hora o 40 minutos en una llamada, siempre tratamos de que las personas estén muy bien informadas y que nos entiendan los conceptos, los trámites, los derechos, porque eso los tranquiliza, ¿no? Saben que llegan a un lugar en donde se les va a reconocer primero como solicitantes de la condición de refugiado y si ellos son refugiados se les va a otorgar el reconocimiento de refugiados y van a poder comenzar una nueva vida. Ok, muy bien, gracias. Me gustaría Sí, comentar Víctor, algo por favor. respecto a esto que me parece muy importante la labor y cómo lo hacen, puesto que la información efectivamente baja muchísimo la ansiedad. Entonces, ese puede ser ya de entrada, es un primer auxilio psicológico. Como nos decía Claudia, pues efectivamente se calman bastante, entienden de cuáles son sus derechos. Pero además, esto es muy importante porque si tomamos en cuenta que el encarcelamiento, la migración, las pérdidas en general, son 3 de los estresores más grandes que existen en la vida, entonces podremos entender un poquito más, porque es importante tomarse el tiempo, ¿no? Para explicar, tomarse el tiempo para que la persona entienda perfectamente
qué es lo que puede esperar. La incertidumbre mata y la información reduce muchísimo esta incertidumbre. En este caso no es encarcelamiento, pero sí es una detención y es muy probable que los migrantes o refugiados relacionen la detención con el encarcelamiento. Entonces, aclarar muy bien esto creo que es un excelente primer auxilio. Muy bien. Sí, claro que sí. Y de esto conoce muy bien también PCR. ¿Cuáles son algunos factores que han percibido ustedes en sus programas, en diferentes perfiles, digamos, de la población que apoyan, que son los que más transmiten esta incertidumbre o este sentimiento o emoción de decepción? Hablábamos un poco de no contar con un documento o la propia documentación. Compártenos tú, Sofía. Claro, bueno, nosotros como damos atención cara a cara, pues podemos ver esto todos los días. Claro. Y la verdad es que las personas llegan muy confundidas, porque llevan un proceso con Comar, pero se tienen que regularizar con migración, pero no saben con quién tengo que ir a firmar qué día, o sea, como que es mucha confusión de todos los procesos que tienen que hacer. Y además, pues justamente llegan y a lo mejor no tienen una red de apoyo, no saben con quién acudir, ¿no? Entonces, pues sí es como todo esto complejiza mucho la situación de llegar y hacer pertenencia en un nuevo lugar, ¿no? Sí. Entonces, pues sí, nosotros lo que hacemos justamente como en la atención es muchas veces escuchar lo que nos quieren decir, hacer contención, ¿no? Y pues justamente también brindamos información, decimos a dónde pueden acudir, canalizamos a servicios, a espacios en donde pueden justo acceder a lo que ellos necesitan. Muy bien. Y en el caso de Juconi, Fundación Juconi, con niñez y adolescencia, ¿cómo es trabajar esta temática del apoyo, de la contención, de la información incluso para los niños, niñas y adolescentes? Sí, pues es, como estaba comentando Víctor, un fenómeno relacionado con el trauma, ¿no? Todas estas experiencias adversas que se dan desde sus países de origen, ¿no? Que, bueno, todo lo que hemos estado escuchando, todo lo que conocemos que se está dando, la violencia, pues en toda Latinoamérica, ¿no? Provoca que este tipo de experiencias, sobre todo en niñez y adolescencia, se manifieste como niveles de estrés tóxico, ¿no? Que tienen un impacto a nivel incluso orgánico, ¿no? Hay incluso impactos en las estructuras del cerebro que se manifiestan en conductas dentro de lo cotidiano, ¿no? Irritabilidad, pueden haber incluso respuestas como si se sintieran amenazados, ¿no? Constantemente, ¿no? Digamos que esta respuesta normal que tenemos los seres humanos de huida o lucha ante fenómenos amenazantes están como a flor de piel en estos niños y en estos adolescentes, ¿no? Entonces, se requieren precisamente intervenciones, no solamente, digamos, como cosas de una charla, de una hora, ¿no? Sino que necesitamos todo un ambiente de protección que ayude a bajar estos niveles de estrés y estos niveles de amenaza para que puedan interpretar que en el lugar en donde están se encuentran seguros, que es algo sumamente difícil, ¿no? Sí, Todo lo que han mencionado es precisamente cómo, si a los adultos son situaciones de amenaza, pues imaginémonos a niñas y niños que han pasado por todo este tránsito sin acompañamiento, ¿no? Entonces, lo que nosotros estamos procurando es preparar familias, no solamente desde una buena voluntad, sino que tengan noción de todo lo que pueda presentarse, ¿no? Frente a este tipo de conductas en lo cotidiano, ¿no? Cuáles son las posibilidades de respuesta para que tengan herramientas que puedan proveer contención a estas niñas, niños, adolescentes, ¿no? Sobre todo porque, pues bueno, dentro de este programa piloto de acogimiento familiar, las familias son quienes están en la primera línea, ¿no? Digamos, son los que van a estar en lo cotidiano, día a día, acompañando a estos niños, a estas niñas, para que no solamente tengan la oportunidad de vivir en familia, sino también que puedan recuperarse de los efectos de estas experiencias adversas que Víctor estaba comentando, ¿no? Entonces, pues bueno, actualmente estamos todavía en la fase de preparación de las familias, ¿no? Creo que un punto también bastante relevante es que también está sirviendo como sensibilización para la sociedad, ¿no? Hay mucho
socialmente que tenemos que hacer para que pues todas las personas que estamos en este país podamos entender la situación por la que están pasando nuestros hermanos en Centroamérica, en Sudamérica, aquí mismo en México, Sí. ¿no? Sensibilizarnos para poder recibirlos de una manera diferente, ¿no? No estigmatizarlos, no segregarlos, sino por el contrario, tratar de contribuir a que puedan encontrar un poco de estabilidad y un poco de seguridad. Aquí. Muy bien. Precisamente ese es un punto también muy importante que como ACNUR acá en México queremos, por el cual queremos trabajar y queremos mencionar en todos los espacios que podemos. Hay mucho discurso de odio, hay mucha discriminación, hay mucha xenofobia y precisamente el tema de brindar información, el tema de dar a conocer quiénes son estas personas, por qué huyen. También el tema de dar a conocer que en México hay comunidades muy solidarias, la población es muy solidaria, pero esto también juega un papel importante en cómo apoyamos a esta población que solicita el asilo, cómo tratamos a esta población refugiada. Víctor, en el caso de las comunidades de acogida, que nosotros les llamamos, o las comunidades que reciben ya a las personas solicitantes o personas ya reconocidas como refugiados, también hay un tema, digamos, de cómo poder vincular a ambas partes para hacer una sola comunidad. Y eso es lo que finalmente queremos, ¿no? Que las personas refugiadas se integren luego de estos procesos de apoyo psicológico, emocional, de integración laboral, etcétera. ¿Cómo podemos facilitar en un tema de aporte psicológico desde las organizaciones o desde las comunidades en sí mismas? Yo creo que un tema muy importante con relación a esto es la empatía, pero más que la empatía, la compasión. Entendemos la compasión como, bueno, en su aspecto positivo, porque bueno, se puede llegar a entender como conmiseración, ¿no? Pero en este caso, la compasión lo entendemos como el ser conscientes del sufrimiento de los demás o del propio y estar dispuestos a hacer algo para aliviar ese sufrimiento. Entonces la compasión va mucho más allá de la empatía, porque nos lleva a actuar, nos lleva a hacer realmente algo por la persona, además de comprenderla, además de ser empáticos con ellos, además de ponernos en sus zapatos, hacer algo para poder ayudarlos. Y yo creo que las familias de acogida, las comunidades se benefician muchísimo de hacer un trabajo de compasión a nivel individual y a nivel grupal también. Entonces, yo ahí veo una clave muy, muy importante que ha tenido un gran éxito en las intervenciones que se han hecho con migrantes y con personas también que se dedican a la atención de personas en una situación vulnerable. Entonces, parece ser que ahí hay un camino pues, interesante que seguir. Precisamente muchas organizaciones tienen también proyectos que tratan de armonizar digamos, ambas poblaciones para que puedan integrarse juntas, porque no queremos dividir, no es el concepto, no es la idea de las organizaciones, del mandato tampoco del ACNUR. Clau, tú hablabas mucho del empoderamiento, ¿no? De cómo poder tener empatía y solidaridad y reconocer que la población refugiada tiene contribución en las sociedades que les reciben, de todo tipo. Sí, cuando las personas nos llaman y están mal emocionalmente o se sienten pues desorientadas o no saben qué hacer, seguramente llegan momentos en los que se preguntan si hicieron bien en venir aquí, ¿no? Entonces nosotros lo que tratamos mucho de hacer es olvidarnos como del problema que los sacó de su país, tratar de no tocar ese tema con las personas, sino más bien hacerles ver que son personas muy valientes, muy fuertes, que son personas que han hecho algo que poca gente en el mundo podría hacer, ¿no? Que es tomar la decisión, agarrar a sus hijos, cargarlos y salir, ¿no? Salvar sus vidas. Entonces, por supuesto. Nosotros les reconocemos eso mucho, todo el tiempo. Así, tú eres valiente, tú eres fuerte,
estás aquí, no te dejes caer, ya llegaste aquí, ¿no? Y eso los hace sentir bien, ¿no? En esta confusión que de pronto pueden tener, como la que mencionaba hace rato mi compañero. Yo creo que cuando uno les dice, a ver, estás aquí por algo, acuérdate, ¿no? Acuérdate de la que sentiste cuando saliste y que te trajo por acá. Yo creo que eso es lo que nuevamente los centra y dice, sí, ok, vamos a continuar, ¿no? Vamos a aguantar. Y ya no tenerlos en esta situación de soy una víctima, algo me pasó terrible, tuve que irme de mi país dejando mi casa, mi escuela, mi trabajo, mi familia. O sea, como olvidar un poco eso y centrar y decir, soy una persona fuerte, soy una persona valiente, tengo poder, ¿no? He decidido hacer algo por mi familia, por mí, ¿no? Eso es muy bonito, es de lo mejor que nos puede pasar. Qué bueno, y es muy evidente la sensibilidad que tienen ustedes para la temática. Clau, en particular, vemos que te estás poniendo muy sensible, y eso es lo que necesitamos, o sea, sociedades que sean empáticas, que sean solidarias, que contribuyan a que la población refugiada se integre. Quería preguntarte brevemente antes de ir a la pausa, Sofía, esos programas de integración, por ejemplo, educativos, laborales, son un gran estímulo para las personas para que puedan retomar esta nueva vida, ¿no? Claro. Bueno, también quería comentar que PCR tiene justo el área de educación para la paz y la idea justo es sensibilizar a la población de acogida, ¿no? Entonces, si las personas supieran justo lo que está platicando Clau, ¿no? Como toda la travesía que han vivido, los motivos por los cuales salieron y dejar de ver al otro como distinto y más bien identificarse con esa parte de por qué tuvo que salir, las personas serían un poco más empáticas, porque desde nuestro lado podemos hacer muchísimo, no solo trabajando en una sociedad civil, ¿no? O sea, podemos no compartir noticias xenofóbicas, podemos, no sé, donar, ¿no? Si nos sobra de nuestras casas, ¿no? Hay muchas cosas que podemos hacer, ¿no? Entonces, justo como estos programas de educación para la paz, tenemos un taller que es el taller Travesías, en donde es como muy vivencial de cómo si tú tuvieras que dejarlo todo hoy, ¿qué agarrarías? ¿De quién te despedirías? ¿Qué ¿no? te Entonces, llevarías? ¿qué te llevarías y qué pasaría cuando llegaras ahí y tuvieras que dejarlo todo, ¿no? Entonces, creo que es muy importante hacer estos procesos de sensibilización también con la comunidad de acogida. Por supuesto, gracias. Voy a tener que hacer otra pausa, pero al regresar vamos a continuar hablando también de cómo se cuidan ustedes, cómo se cuidan los equipos dentro de las organizaciones, los cuidadores o cuidadoras, que llamamos también desde otros enfoques. ¿Qué se hace para poder volver a casa con esta carga emocional y que Víctor también nos pueda orientar al respecto? También porque hay otras personas de otras organizaciones que están viendo el programa. Ya volvemos. Continuamos Con los Refugiados hablando del apoyo psicológico y emocional que podemos brindar a la población refugiada, migrante o solicitante de asilo. Retomo este bloque con Ariel de Fundación Juconi para que nos comparta un poco ya en el tema del equipo que provee esta atención. Y me gustaría preguntar también, bueno, a todos y a todas, ¿por qué trabajar con esta población refugiada en el caso de niñez? Bueno, para nosotros los cuidados del cuidador es un tema esencial, ¿no? Creemos que cuidar a las personas que están trabajando con poblaciones que han sido vulneradas es fundamental porque el proceso de estar día a día con este tipo de historias pues tiene un impacto profundo, ¿no? O sea, además del estrés traumático, también estamos hablando del estrés traumático secundario, ¿no? Que es precisamente el que los trabajadores se enfrentan, ¿no? Cuando están en contacto indirectamente o no tan indirectamente con estas historias, ¿no? Entonces, pues bueno, procuramos que las personas que están trabajando con nosotros, pues bueno, respeten sus horarios, tengan pues la disposición de sus días de vacaciones, tengan también apoyo psicoterapéutico con profesionales fuera de la institución. También hablamos de
capacitación constante, que es algo que no siempre se ve en las instituciones, ¿no? Parte del desgaste viene de no tener herramientas con que poder atender a la población con la que se trabaja. Entonces, también consideramos importante tener una capacitación constante y también tener un equipo que esté respaldando a quienes están trabajando, ¿no? El que los profesionales no se sientan que están remando contracorriente de una manera aislada. Creo que el poder trabajar como comunidad es una forma en la que pues el peso se puede repartir y se pueden procesar las experiencias de una manera más fácil, ¿no? Y sobre la segunda pregunta, ¿por qué trabajar con esta población? Yo de manera personal creo que se tiene que hacer mucho para procurar que la población infantil pueda alcanzar todos sus derechos, ¿no? Pues bueno, ya hemos escuchado que en México, pues, niñas y niños tienen vulnerados por lo menos 1 o 2 derechos, ¿no? O sea, no son... la sociedad todavía no permite que la infancia pueda ejercer todos sus derechos. Entonces, sumar para que esto pueda ser posible, yo creo con todo mi ser que puede permitir que nuestra sociedad pueda ser diferente, ¿no? Todo lo que estamos enfrentando de manera cotidiana es precisamente porque hemos tenido experiencias adversas, ¿no? de lo que hemos estado hablando todo este tiempo, que nos hace proclives hacia la violencia, pero no porque sea nuestra naturaleza, sino precisamente por la vulneración de derechos, por lo que ayudar a que la infancia tenga acceso a todos estos derechos, yo creo fervientemente que puede generar una sociedad diferente. Qué bueno, gracias por compartirnos tu punto, Ariel. En el caso de Sofía y de PCR, ¿cómo trabajan con los equipos que atienden a esta población? Pues justamente hablando de la compasión, empezamos recientemente un curso con el Compassion Institute, en donde todos los lunes estamos yendo a meditar y justamente trabajamos cómo no perder la compasión, cómo cultivarla. Estamos en el lugar ideal, o sea, todos los días con la población, entonces es nuestro momento perfecto para cultivar la compasión y saber que hasta dónde llega nuestra intervención, porque muchas veces escuchamos estas historias terribles y queremos hacer cosas para que la gente se sienta mejor, ¿no? Pero si sabemos hasta dónde llegamos también, pues también podemos pues autocuidarnos a nosotros, ¿no? Entonces es también un proceso muy personal que cada uno tiene que llevar, ¿no? O sea, saber que saliendo de la oficina tengo que ir a yoga, ¿no? Que tengo que tener un proceso terapéutico independiente, ¿no? O sea, sí es un proceso muy personal, pero también ayuda como esta parte que hemos empezado a implementar también con mindfulness y ha sido como muy provechoso. Son buenas noticias esas. Sí, sí. Y respecto a tu segunda pregunta de por qué trabajar con personas refugiadas, muy personalmente yo empecé haciendo voluntariado cuando estudiaba en un albergue para migrantes en Apizaco, Tlaxcala, y pues ahí me enamoré de la causa, me comprometí mucho también, pues justamente ver a todas estas personas, de dónde agarraban la fuerza para venir de la bestia, seguir migrando, los motivos por los cuales salían. Entonces, pues ya me quedé ahí de voluntaria y me empecé a involucrar con otras organizaciones y pues hasta el momento pues estoy muy comprometida justo para crear como un ambiente más propicio de acogida y pues de paz, porque al final todos somos humanos y eso sería lo que nos debería importar. Claro, y realmente, como mencionabas tú, puede ser que nosotros, que no estamos en esas historias, no estamos en esos zapatos de cada persona que llega, cada niño o niña, pensemos, ¿pero qué puedo hacer yo? Me frustra que estoy lejos de esa población o me frustra porque me siento que quiero apoyar la causa, pero a lo mejor no sé con qué podría aportar. Claudia, compártenos un poquito lo que comentábamos fuera del aire, lo comentábamos, esta importancia que tiene para ti y para el equipo de ACNUR, compartir con estas personas. Sí, bueno, aprendemos todo el tiempo. Trabajar con ellos tiene que ser siempre un aprendizaje constante, ¿no? Son personas que vienen a enseñarnos, nos vienen a mostrar cómo se pueden hacer cosas con una fortaleza increíble, ¿no? Yo trabajo con ellos porque son personas que admiro. Me parecen siempre que estar con ellas aporta algo a mi vida, ¿no? Entonces es bonito estar. No soy como, ¿cómo diría? Como ilusa al pensar que
que ahora será un mundo ideal y todo va a ser mejor, no lo sé. Todo depende también mucho de ellos. Pero el que estemos nosotros aquí apoyando, creo que hace una diferencia, ¿no? Que haya gente comprometida con, como dice Sofi, con la causa, ¿no? Que entienda la importancia. Porque lo que comentábamos también fuera de cámaras, creo que las personas no siempre tenemos la conciencia de que en cualquier momento cualquier persona puede volverse un refugiado. En cualquier momento, sin importar condición económica, política, sexo, religión, nada. O sea, en cualquier momento algo puede cambiar tan radicalmente que todos nos volvamos una persona refugiada. Entonces es muy bonito tener esta conciencia y poder apoyar a estas personas que llegan a nuestro país. ¿Y cómo se cuida el equipo de ACNUR? Pues se supone que nosotros tenemos como también mecanismos de apoyo, tenemos coaching psicológico, pero creo que en mi caso, Sí. el mejor cuidado es lo que te decía al principio, ¿no? Tratar de transformar todas estas experiencias en aprendizaje y verlo siempre de la manera más positiva, siempre. Víctor, para el caso del equipo que está en contacto directo con esta población, escuchando historias, tratando de ayudar y hacer algo por ellos, ayudarles a avanzar, ¿cuál sería la perspectiva ya, digamos, tuya como especialista? Claro, bueno, yo creo que hay un principio básico para las profesiones de ayuda. Y es que tenemos que atendernos a nosotros, estar bien nosotros, para poder dar lo mejor que tenemos, ¿no? A los demás. Si yo no estoy bien, si no me estoy atendiendo, entonces más difícilmente voy a poder estar verdaderamente para el otro, ¿no? Entonces, de aquí surge esta idea de que me parece que estas iniciativas que tienen, ¿no?, acerca de los talleres, los cursos de compasión, son excelentes. Y pero yo iría un poquito más ahí en esto, en cuanto a la importancia de la autocompasión, ¿no? Entender, llevar esa compasión a mí mismo, porque muchas veces nosotros, sobre todo los que estamos en profesiones de ayuda, podemos ser muy compasivos con los demás, pero a veces nos olvidamos muy fácilmente de nosotros. Por eso es que habrá que hacer un énfasis constante en esto, ¿no? En la importancia del autocuidado, en que está bien dar a los demás, pero para poder dar a los demás, para ser generoso con ellos, necesito ser generoso conmigo mismo primero. En esa medida estaré más, tener una mayor disponibilidad, mejor disposición, perdón, para las personas, ¿no? Entonces, yo creo que esto es algo que habría que tomar en cuenta, ¿no? Y lo podemos hacer de muchas formas. Organizando talleres o grupos para cuidar, o que los cuidadores aprendan a cuidarse, ¿no? Teniendo acciones muy, muy concretas, individuales, como por ejemplo tratar de estar en contacto con la naturaleza, proveernos de aquello que nos gusta, que realmente nos da placer, para compensar un poquito todas las experiencias de dolor y difíciles. Habrá que compensar eso también. Por supuesto, una terapia, ya sea de grupo o individual, ayuda muchísimo. Hay muchas formas, pues, de apoyarse, pero no hay que perder de vista esto que es tan, tan importante, porque los que estamos en profesiones de ayuda corremos el riesgo de ser rescatadores, ¿no? Tendemos a ser rescatadores. Entonces habrá que poner mucha atención a eso, de sí, dar lo mejor de nosotros mismos, pero nunca olvidarnos de nosotros. De la propia atención, ¿no? Sí. Claro, digamos, es un deber o es una obligación, como mencionaba Víctor, que los equipos puedan estar atendiéndose para que puedan atender a esta población. Y con la pregunta que hacíamos, ¿cómo creen ustedes que una persona que no pertenece a una organización puede ayudar a tener esta empatía, esta solidaridad o esta compasión para las poblaciones refugiadas? ¿Cómo consideran ustedes? Primero, acercándose un poco más al tema. Creo que la primera barrera es la ignorancia, el desconocimiento de lo que está pasando, ¿no? Entonces,
si verdaderamente conociéramos las razones por las cuales las personas están migrando, creo que tendríamos un poquito más de empatía, ¿no? Y siempre hay acciones que se pueden hacer, ¿no? O sea, el hecho de que te encuentres a una persona refugiada en la calle, ¿no? No tenerle miedo, es una persona que está huyendo, que ella es la que tiene miedo, no nosotros, ¿no? Sí. Entonces siempre podemos donar cosas que no necesitamos, podemos, si nos queremos involucrar más, hacer voluntariado, buscar las organizaciones que están inmersas en el tema. Justo lo que decía de no compartir estas noticias que promueven más la xenofobia, ¿no? Hay cosas pequeñas que podemos empezar a hacer como esas. Sí. ¿Qué opinas, Ariel? Bueno, quizá aquí quepa una invitación. Por supuesto. ¿No? ¿Sí puedo compartir un teléfono? ¿No hay ningún Sí, problema? sí. Bueno, estamos todavía en la etapa de convocatoria. Bueno, vamos llevando varias etapas de manera paralela, pero sí hay familias en la ciudad de Puebla que quieran sumarse a este esfuerzo de poder brindar acogimiento a una niña, un niño, un adolescente, más o menos como entre 10 y 17 años, pueden comunicarse con nosotros. La verdad, hay muchas chicas y chicos que lo necesitan. Se pueden acercar a través del teléfono 2222 3788 37 para que les podamos dar más informes, ¿no? Digamos que este ya es como un nivel de compromiso más grande, pero recordando precisamente a una familia que acudió a este llamado, nos decían... a mí, bueno, esta chica nos decía, a mí algo que me enseñaron en mi familia es que si tú ves que hay una necesidad y puedes cubrirla, hazlo. Entonces, invito a las familias que creen que puedan hacerlo, pues a sumarse. Y desde ACNUR, ¿cuál sería la invitación, Clau, a las personas a que aporten, digamos, y que puedan sumarse a compartir solidaridad, empatía, a integrar a esta población? Bueno, tenemos muchos recursos de información, acérquense a ellos, están en internet, estamos en nuestra página de internet, explicamos qué hace ACNUR en el mundo, aquí en México. Nos pueden llamar a la línea de ayuda, no importa de qué nacionalidad sean, si son mexicanos, refugiados, solicitantes, no importa. Si tienen alguna duda, llámenos, se quieren acercar a nosotros, compartir con nosotros el apoyo que les brindamos a estas personas. Tenemos formas, entonces comuníquense con el ACNUR, nosotros podemos darles algunas opciones. Perfecto. Y bueno, siempre, como decía Víctor y Sofi, empatía y compasión por toda la gente del mundo, ¿no? Tenemos que borrarnos las fronteras de la cabeza. Y es muy importante hacer esta diferencia, como hablaba Víctor. No queremos que la población refugiada se perciba o se vea como víctimas, no queremos revictimizar a esta población. Lo que queremos es verles empoderados, verles como sujetos de derechos, como personas activas económicamente cuando ya están integrados. Y desde esa perspectiva, pues es importante también nosotros, aunque no estemos en contacto directo con esa población, Víctor, siempre se puede, como compartías tú, aportar, ¿no? Definitivamente. Sobre todo, pues, a través de la empatía, del entendimiento y de informarnos, como bien mencionaba Sofía. Bueno, realmente yo agradezco mucho que hayan acudido al llamado de este programa. En otras ocasiones hemos hablado de cuáles son las características de la población refugiada. Por darles un dato, en el 2019 alrededor de 70,400 personas solicitaron asilo acá en México. Alrededor de una tercera parte de esa población son niños, niñas y adolescentes. Entonces estamos hablando de cantidad de personas, de niños, de niñas, miles de personas que están llegando. Y el propósito de este programa era compartir, digamos, desde el aspecto psicoterapéutico, psicológico, emocional, cómo llegan estas personas, cómo les recibimos, y que sí hay organizaciones que están haciendo mucho trabajo para que estas personas puedan avanzar hacia su proceso. No es nada fácil adaptarse a una nueva vida, incluso
cosas pequeñas que a veces pensamos que son sencillas, que en nuestro día a día alguien tiene su IFE, su INE, sus documentos. Probablemente las personas refugiadas les ha costado mucho trabajo tener una tarjeta, incluso de identificación. Entonces, ponernos en los zapatos de estas personas nos ayuda mucho a tener solidaridad y empatía, que es lo que queremos. Y si ustedes son personas solicitantes de asilo, personas refugiadas que ya están acá en México y están viendo este programa, pues vamos a compartir con ustedes los teléfonos de donde ustedes pueden llamar, de Juconi, también de PCR y de ACNUR, para que ustedes puedan buscar estas herramientas de ayuda. Bueno, ha sido todo por nuestra parte. Muchísimas gracias. Y a ustedes gracias también por habernos acompañado en otra emisión de Con los Refugiados. Nos vemos hasta la próxima.